¿Qué tan radical sería establecer de que el yo no existe? Es decir, ¿qué pasaría si tu identidad fuese una ilusión? Es decir, que no existe un yo fijo, sino que es algo dinámico, que se transforma. Por lo tanto, en sí mismo el yo no es una esencia, sino que es un proceso. Bueno, hoy vamos a explorar qué nos dice la ciencia y la contemplación con respecto al yo. ¿Y qué entendemos por el yo? Por un lado, sentimos que estamos dentro de un cuerpo, y al estar habitando este cuerpo, establecemos que somos un alguien, es decir, somos un yo, que está en cierta forma en un mundo, o en interacción con un mundo. Pero aún así establecemos una especie de separación entre eso que está aquí afuera y claramente lo que está aquí adentro. Y establecemos, ¿cierto? Yo pienso, yo decido, yo siento. Es decir, establecemos una mirada singular, personal, de todo lo que vamos percibiendo en el mundo. Entonces pareciera que fuese el yo algo sólido, algo fijo, ¿no? Algo estable que en cierta manera va perdurando en el tiempo. ¿Pero es realmente así? Por un lado, la psicología, ¿qué nos dice? Nos dice que, ¿cierto?, el yo está dotado de una identidad, está dotado de una memoria, y como sea, eso viene, ¿cierto?, a partir de una historia personal que ha venido vivenciando ese yo. Por otro lado, la neurociencia nos dice que a partir de procesos cerebrales se genera agencia, es decir, se genera esa especie de yo que nos entrega cierta perspectiva y continuidad en cuanto a la interacción con el mundo. Y por otro lado, desde la filosofía más contemplativa, aquí son más radicales y establecen que el yo en sí mismo es una construcción vacía de esencia fija. Es decir, que el yo en cierta manera es algo ilusorio, pero que aún así creemos que es algo fundamental y esencial. Y ahí en cierta forma hay una discusión al respecto, porque al parecer, si es que vamos en cierta manera dándole un sentido a esa definición del yo, intuitivamente podríamos decir que el yo es algo más representativo, más que algo esencial del ser humano. Es decir, el yo es algo más narrativo, más que algo fijo, sólido, y que finalmente uno lo puede casi tocar, ¿no? En cierta manera el yo es algo muy, muy, muy fluctuante. Por eso se establece que el yo en sí mismo es un proceso. Es decir, no es un objeto, no es algo que uno establezca así de forma definitiva, sino que más bien es como una especie de historia en curso. Es decir, algo que está ocurriendo, y al estar ocurriendo se va transformando, se va modificando. Por lo tanto, ese sentido del yo es bien licuoso, por así decirlo, es bien fluctuante. Y esa fluctuación en cierta manera se va dotando de ciertos atributos, de ciertas cualidades, porque en cierta manera ese yo emerge en esa interacción entre el cerebro, el cuerpo y el mundo. Es decir, en esa interacción constante va emergiendo ese sentido del yo que funciona como una especie de nodo narrativo, en la cual va organizando la experiencia, es decir, va organizando todo lo que yo vivo, pero en sí mismo eso que yo establezco como vida y como experiencia no es lo esencial, sino que es más bien algo funcional a lo cual yo estoy estableciendo en el mundo. Por eso se habla que el yo es un proceso emergente, es decir, a partir de mis interacciones con el mundo voy definiendo aspectos de mi identidad y aspectos de aquello que me representan, al cual yo establezco como el yo. Pero aún así eso es bien cuestionable si es que empezamos como a establecer una mirada más reflexiva al respecto. Por un lado, ¿qué nos dice la ciencia o qué nos dice en cierta manera la neurociencia?
De partida existe una zona en el cerebro que se llama la red por defecto o el Default Mode Network, que ahí se establece que se sostiene el yo narrativo, es decir, el yo pienso, yo siento, yo decido, y todo lo que está detrás, en cierta manera, está muy vinculado a esa red neuronal por defecto. Pero aún así se han hecho ciertas investigaciones en donde se han hecho prácticas contemplativas y se ha medido la actividad cerebral. Y esencialmente se ha ido observando de que en la medida que una persona va a una práctica profunda, en donde se va como descorporizando en la práctica, es decir, su percepción del yo se va alterando, zonas específicas del cerebro que están muy vinculadas a ese yo narrativo, se ven en cierta forma disminuida su actividad. Esencialmente lo que es la corteza medial posterior, que está muy vinculada al yo, cuando está en un estado como activo, un estado como de presencia en cualquier persona, esa zona específica del cerebro está muy vinculada a ello. Entonces, cuando una persona en una práctica contemplativa entra en esa descorporización y en una percepción ampliada de la realidad, esa actividad en esa zona específica del cerebro, por ejemplo, se ve disminuida. Entonces ahí se establece que en cierta forma, que al ir modificando cierta conectividad cerebral, el sentido del yo se modifica. Por lo tanto, el yo es totalmente moldeable y no es algo fijo. De hecho, se ha visto mucho también en lo que son la gente que ingiere ciertos psicodélicos, por ejemplo. Ahí también se ha contrastado en demasía de que, claro, que las personas al vivir esa experiencia psicodélica, claramente la conectividad cerebral se transforma, por lo tanto su percepción del yo también se transforma y ahí emerge un sentido a veces de totalidad, sentirse como parte del cielo a la tierra, es decir, todas esas narrativas que emergen en donde ese yo se va diluyendo, es porque, claro, no es algo fijo, sino que dependiendo de la experiencia que uno pueda estar viviendo, sobre todo en lo que son las prácticas contemplativas, ese sentido del yo se modifica totalmente. Y ahí es donde emerge esta mirada más contemplativa, ¿no? que es clásica en las filosofías contemplativas, hablar de que el yo es una ilusión. Porque claro, mientras no tengamos experiencias profundas, por ejemplo, desde un enfoque contemplativo, claro, nunca vamos a poder entender o poder, en cierta forma, palpar cómo finalmente cierto tipo de experiencias nos llevan a percibirnos a nosotros mismos de una forma muy, muy distinta a cómo creemos que somos en esencia. Por eso que, por ejemplo, dentro del budismo se habla del no yo o de un proceso dinámico en donde emerge esa ilusión del yo, en donde lo que importa es la esencia, y esa esencia está muy vinculada a la conciencia, y a veces se confunde el yo con la conciencia. Y aquí, más que nada, desde la filosofía contemplativa establece una diferenciación, que en cierta forma el yo es funcional a la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? Bueno, eso es parte del misterio, y tanto en la neurociencia como de un punto de vista filosófico, claramente hay una gran discusión al respecto para poder definir qué es lo que es la conciencia, pero al menos desde un punto de vista del yo, se establece que es algo más funcional. De hecho, también dentro del hinduismo se habla mucho de lo que es el ego, ¿no? O el Anahamkara, versus lo que es la conciencia pura o lo que es el Atman. Entonces, cuando los practicantes yogis, ¿no?, van en esa profundización de entender su esencia, claro, no van en esa búsqueda de conectar con el ego, sino que más que nada entienden de que el ego es como un medio paso, ¿no? Y que finalmente van en esa búsqueda más profunda hacia lo que es la conciencia pura. Entonces hay toda una discusión al respecto de entender realmente qué es lo que es eso que denominamos yo, esa identidad, y qué finalmente es lo que debe prevalecer, esa identidad o lo que está en cierta manera detrás de esa identidad, que es como el velo oculto que finalmente permite que esa identidad emerja. Y ahí, como comentaba recién, ahí está toda la discusión sobre la conciencia. Y de hecho, dentro de filosofías más occidentales, por ejemplo la filosofía de Hume, él ya establecía que el yo es una especie de haz de percepciones, es decir, que el yo se va constituyendo a partir de las percepciones que yo establezco en mi interacción con el mundo.
y que no vienen dada per se esa identidad por el solo hecho de estar vivo, sino que viene a partir de una interacción dinámica. Y que de hecho Nietzsche le llamaba el yo como una especie de ficción gramatical. Es decir, que en cierta manera el yo no es una sustancia, sino que más bien es un relato. Por lo tanto, cuando hablamos de ese yo, claro, ¿qué es realmente ese yo? Entonces cuesta definirse uno mismo a veces. Por eso que cuando hablamos de prácticas contemplativas y hablamos de autoconocimiento, claro, parte del proceso tiene que ver con ir descubriendo aquellos aspectos del ser, claro, que son un tanto licuosos, ¿no? No es algo tan simple de definirse uno mismo quién es, por qué está aquí, hacia dónde va y en todo lo que implica esos cuestionamientos internos. Entonces, porque definirse a sí mismo ya es un gran desafío. Por lo mismo, porque ese yo que establecemos, en la medida que uno va viviendo prácticas contemplativas, por ejemplo, claramente ahí uno se va dando cuenta de que ese yo que uno ha venido construyendo, claro, no es tan fijo, no es algo que uno pudiese apuntar con el dedo, ¿no? Y decir que de esta forma soy yo, ¿no? Estos son mis atributos que me definen como yo. Pero claramente entendemos que eso va mutando. Entonces hay es toda una discusión bien paradojal con respecto a aquello que creemos que somos. Y de hecho en las meditaciones profundas se da mucho la experiencia no dual, es decir, en la cual uno entra en una práctica en donde lo observado y el observador se vuelven uno. Por lo tanto, uno en esa práctica profunda experimenta no dualidad, no yo, vacuidad. Entonces, y ahí vienen un sinfín de interrogantes con respecto a entender quién es realmente uno y cómo finalmente el yo emerge como algo funcional a eso esencial de lo que uno es. Quizás suena algo como medio confuso, pero desde luego el entender realmente quién uno es claramente es parte de un camino de vida de ir profundizando sus sombras y sus luces para poder ir entendiendo realmente lo que somos en esencia. Entonces lo que podríamos decir es que el yo es como una especie de puente. No podemos establecer que el yo es una mentira total, es decir, como sea es algo funcional, pero claramente esa funcionalidad nos va orientando, nos va organizando en nuestro cotidiano. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos sobreidentificamos, y al sobreidentificarnos, claro, establecemos ese yo como una esencia, siendo que más bien es algo funcional a nuestra experiencia humana, en donde la conciencia, que es finalmente aquello que nos sostiene, es lo que debe prevalecer, más que el yo en sí mismo, y que en cierta manera lo que establece la neurociencia es un poco que en la medida que uno va viviendo distintas experiencias profundas, claramente los procesos cerebrales también se van modificando, se van transformando y por lo tanto nuestras percepciones van adquiriendo nuevos matices y por lo tanto ese sentido del yo se licua, va mutuando, se va transformando. Por lo tanto, establecer una identidad fija sobre alguien o sobre ti mismo, claro, es quizás coartar mucho de lo que es tu esencia en sí misma. Entonces es importante al menos reflexionar con respecto a estos temas que nos presenta en cierta manera lo que es la ciencia contemplativa. Y de hecho hoy en día en nuestra sociedad actual es como que vamos en un camino contrario, es decir, existe una especie de hipertrofia del ego. Y aquí hablamos de lo que es el hiperego, es decir, hoy día existe una especie de culto a la autoimagen, al rendimiento, ¿cierto?, al exitismo, y que a la larga, claro, eso nos genera ciertos trastornos, ¿cierto? En algunos casos trastornos narcisistas, en algunos casos trastornos de ansiedad, ¿cierto? Aislamientos, depresiones, etcétera, porque como vamos en esta hipertrofia del ego y de esta identidad que establecemos como una especie de esencia, siendo que no es la esencia de uno, tendemos, claro, a distorsionar lo que es la realidad en sí misma y por lo tanto coartarnos de aquella exploración más profunda que nos permita dar un sentido del ser mucho más sano, mucho más profundo y mucho más consciente.
Por eso que a veces muchas personas sienten que el yo es como una especie de cárcel, en donde no logran zafar de esas como barrotes que en cierta forma uno se va autoimponiendo, ¿cierto? En la medida que le va dando esa hiperinflación al ego, al creer ilusoriamente de que eso es lo que somos en esencia. Entonces, como sea, el camino contemplativo nos permite ir liberándonos de ese hiperego, enseñándonos a construir sin inflar, ¿cierto? A soltar sin destruir, no estableciendo una identificación rígida sobre uno mismo, ni tampoco una especie de nihilismo vacío, sino que establecer un yo transparente al servicio de la conciencia. Es decir, aquí no se trata de aniquilar el yo, sino que es entender su vacuidad y a partir de eso dotarlo de aquella funcionalidad que nos permita, ¿cierto?, actuar en el mundo, entendiendo que el yo es solamente un aspecto de lo que somos en esencia, pero en la medida que logramos darle esa funcionalidad apropiada, claramente eso se traduce en una estabilidad interna bien especial y que nos permite ser o sentirnos con mayor bienestar o paz interna en el ámbito en que nos desenvolvemos. Entonces, como sea, la práctica contemplativa nos orienta en ese sentido, en donde en la medida que vamos deconstruyendo esos excesos del yo o esos excesos del ego, finalmente podemos ir encontrando una noción mucho más ecuánime de quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, ¿no? Y a partir de ese viaje vamos entendiendo que quizás el yo es un personaje de una obra, que tiene una voz, tiene una historia, tiene cierta coherencia, pero en cierta manera es una interpretación, no es una esencia, es decir, somos una especie de actores y escenarios al mismo tiempo. Pero el yo es un proceso, no es una sustancia, es flexible, es dinámico, es transparente y aún así es misterioso, porque se va transformando constantemente. Entonces nuestra percepción de las cosas va mutando, porque yo voy mutando, es decir, mi sentido de realidad se modifica con cada experiencia, con alguna experiencia quizás un poco más intensa, otra no tanto, pero a la medida que voy construyendo un camino en donde me permita nutrirme apropiadamente, mi sentido de realidad claramente va adquiriendo matices que tienen mayor grado de ecuanimidad. Por lo tanto, el cómo yo me desenvuelvo en el mundo viene de esa conexión mucho más equilibrada, ¿no?, en términos de quién soy, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. Entonces, volviendo a la pregunta original, si el yo no existe como creemos, entonces quizás somos más libres de lo que nos imaginamos. Somos conciencia en movimiento, por tanto no somos una identidad fija. Y ante eso, te pregunto a ti, ¿qué piensas con respecto a esto? ¿Somos un yo sólido o un proceso abierto de conciencia? Te leo en los comentarios. Un abracito, nos vemos en el siguiente video.